Desde que comenzó la pandemia de COVID-19 se empezó a hablar de la inmunidad de rebaño. Un momento mágico en el que iba a haber tanta, pero tanta gente con anticuerpos por haber tenido la enfermedad que ya no habría contagios nuevos. En esos momentos, algunas personas y muchos medios sugirieron que lo mejor era dejar que la enfermedad avanzara sola, sin restricciones, para poder lograrla. Por ejemplo, se usaba el caso de la ciudad de Manaus, Brasil. Hoy ya sabemos lo que pasó. La ciudad vivió semanas de angustia, con un sistema de salud completamente colapsado, y el crecimiento sin control de los contagios derivó no solo en miles de muertes, sino también en una de las mutaciones más contagiosas del coronavirus, la nueva variante P1 o Gamma. ¿Lograremos con las vacunas la inmunidad colectiva? ¿Estamos todavía lejos de terminar la pandemia? ¿Cuándo podremos volver a saludarnos con un beso? Arranquemos por definir la inmunidad de rebaño. Este tipo de inmunidad, también llamada colectiva o de grupo, es básicamente la protección que las personas con anticuerpos para una determinada enfermedad les brindan a quienes por diferentes motivos no los tienen. Los anticuerpos son proteínas que forman parte del sistema inmune y que circulan por la sangre. Su objetivo en la vida es reconocer y neutralizar sustancias dañinas para nuestro organismo, como pueden ser bacterias o un virus, llamados antígenos. Para cada antígeno, el cuerpo generará un anticuerpo específico. De esta manera, si se lo vuelve a cruzar en el futuro, no tendrá chances de escapar y hacernos daño. Un sistema de defensa increíblemente diseñado y creado por miles y miles de años de evolución. Ok, entonces, ¿cómo funciona la inmunidad de rebaño? Es muy fácil de entender. Imagínate que una persona tiene un virus respiratorio, estornuda, tose o simplemente con respirar llena el aire con aerosoles con carga viral. Guiño guiño, anda a ver el video sobre la importancia de ventilar acá. Si esa persona está rodeada por 10 compañeros o compañeras del trabajo y ninguna de ellas tiene anticuerpos, dentro de un cierto tiempo de exposición, es muy probable que las 10 personas se contagien del virus y se enfermen. Cuando estas 10 personas contagiadas se vayan a sus casas, es muy probable que en poco tiempo esas personas también contagien a su familia. Así, de una sola persona probablemente se enfermen 40. Ahora supongamos que la mitad de estos compañeros o compañeras de trabajo tienen anticuerpos por haber tenido la enfermedad o por haberse vacunado. Eso genera que solo 5 personas se contagien por contacto directo y 20 en total. Ahora pensemos en un tercer escenario. 9 compañeros y compañeras de trabajo tienen anticuerpos y el 10º justo tuvo que salir a hacer unos trámites. Como resultado, el virus de la persona enferma no encuentra dónde replicarse. Cuando el otro día esa persona sin anticuerpos vuelve a la oficina, no va a tener ningún riesgo de contagiarse, al igual que no se contagiaron las familias de quienes trabajan allí. En resumen, lo que podría haber sido 40 personas enfermas son ahora 0, porque los anticuerpos de 9 protegieron al resto. ¿Cómo podemos adquirir esos anticuerpos? Existen dos maneras. Una es cuando el cuerpo los genera por haberse expuesto a la enfermedad y la otra por haber recibido la vacuna. Por eso, cuanto más personas tengan anticuerpos, es menor la probabilidad de ser infectadas y en consecuencia es menor la probabilidad de contagiar a otras personas. Es importante aclarar que no siempre se puede lograr la inmunidad de rebaño. Por ejemplo, en el caso del virus de la gripe, el virus muta constantemente. Los anticuerpos para una variante no siempre protegen contra las demás. Por ese motivo, podemos contagiarnos 2 veces la gripe en el mismo invierno, incluso cuando estamos vacunados. El objetivo principal de la actual campaña de vacunación COVID-19 es evitar las formas graves de la enfermedad y, por supuesto, la muerte. Todas las vacunas que actualmente se usan en Argentina lo hacen en un porcentaje altísimo, pero no existen vacunas ni fármacos para esta o para cualquier otra enfermedad que sean 100% efectivos. Es decir, lamentablemente una pequeña porción de personas pueden fallecer de COVID a pesar de estar vacunadas. En nuestro país, al 8 de junio del 2021, el 0,04% de las personas vacunadas con al menos una dosis contra COVID-19 falleció por la enfermedad. Claro, si uno mira solamente los números, parece que fuera casi nada. Sin embargo, si sos amigo, amiga o familiar de alguna de estas personas, es muchísimo. Por ese motivo, no hay que dejar de cuidarse a pesar de haber recibido la vacuna. ¿Qué porcentaje de personas deben vacunarse para lograr la inmunidad de rebaño? La respuesta no es tan simple, dado que depende de la enfermedad. Por ejemplo, si una enfermedad es muy contagiosa, se necesitará una mayor cantidad de personas inmunizadas para disminuir las probabilidades de propagación.
Eso sucede con el sarampión, que es súper contagioso. Para que te des una idea, una persona infectada puede contagiar a otras 15 de manera directa. En consecuencia, es necesario vacunar al 95% de la población para lograr la inmunidad colectiva. El contagio que genera una enfermedad incluye muchos aspectos, desde cuestiones biológicas hasta sociales, vinculadas a las conductas o a las costumbres de una determinada sociedad. Por ese motivo, para una enfermedad, la contagiosidad, o también llamado R0, puede variar para distintos países, ciudades o territorios. Para que una infección se extienda socialmente, cada individuo infectado debe contagiar al menos una persona. Eso significa que tiene que tener un R0 igual a 1 o superior. Si el R0 es menor a 1, la incidencia de la enfermedad disminuye y con el correr del tiempo se puede eliminar. ¿Habrá inmunidad de rebaño para el caso del COVID-19? La tasa de infección de este coronavirus es aproximadamente de 2.5, mucho menor que la del sarampión, que es de 15. Sin embargo, poco sabemos de la enfermedad en relación al contagio, especialmente con la aparición de nuevas mutaciones y la evaluación de la práctica de nuevas vacunas. En otras palabras, hay quienes estiman que es entre un 60 y un 70% de la vacunación, como umbral de la inmunidad colectiva, pero aún no lo sabemos. De hecho, casi el 90% de los científicos consultados en una encuesta de la prestigiosa revista Nature piensa que la actual pandemia se convertirá en una endemia, es decir, en una enfermedad crónica que se mantendrá constante en ciertas zonas del mundo. ¿Alcanzará con vacunar a la mayoría de la población para detener al virus SARS-CoV-2? La verdad es que aunque teóricamente es posible, en la práctica resulta muy difícil. La distribución de vacunas a nivel mundial es muy desigual. Además, hay otra dificultad para alcanzar la inmunidad de rebaño, y es la aparición de nuevas variantes. Cuanto más se extiende el virus en una población, mayores son las probabilidades de que aparezcan mutaciones, cambios en los que se pueda hacer más contagioso o más resistente las vacunas. Lo que sucedió en Manaos, ¿te acordás donde se suponía que había alcanzado la inmunidad colectiva de forma natural? Sí, ahí. No olvidemos que todavía no tenemos en claro ni cuánto tiempo dura la inmunidad de una persona que se recuperó de una infección, ni cuánto tiempo dura la inmunidad de una persona vacunada. Pero atención, más allá de las estadísticas, la evolución de la pandemia sigue dependiendo de nuestra conducta, aun si estás vacunado. Si salís del vacunatorio lamiendo picaportes, cerrando las ventanas y relajando los cuidados, aumentas las probabilidades de contagio. Alcanzar un alto nivel de inmunidad, incluso el nivel de inmunidad de rebaño, no significa que estemos completamente seguros, sino que estamos más seguros. El camino es largo y difícil, y quizás nunca se alcance la inmunidad de rebaño frente al COVID-19. Sin embargo, la mayor producción de vacunas, las iniciativas globales que buscan hacer más equitativa su distribución y el aumento en el porcentaje de personas vacunadas son alentadoras, porque muestra que podemos controlarla y evitar casos graves. Vacúnate, y si estás vacunado o vacunada, seguí cuidándote, por vos y por los demás. Si te gustaron estos videos, no te olvides de suscribirte y compartir para recibir nuevos videos de Info de la Buena.